Hoy quiero brindar una reflexión titulada ¿De dónde viene tu osadía? Y esta pregunta es necesaria porque ciertamente la osadía, el atreverse, el disponerse es algo muy bien valorado. Se valora, se exalta a la persona osada sobre la tímida, porque muchas personas no es que no tengan el talento, sino que no se atrevieron a ejercerlo, a desarrollarlo, a exponerlo. Y muchas personas fracasan porque no salieron a hacer. Y aquí vamos a enfocar la osadía en algo muy especial, en nuestro hablar. Porque nosotros muchas veces decimos cosas que son osadas y después obviamente la gente va a esperar que esa osadía sea la víspera de una acción. Entonces ahí es donde nosotros entramos en crisis porque decimos cosas osadas y después no podemos hacerlas porque están más grandes esas palabras que nuestra capacidad de actuar. O muchas veces hacemos esas cosas porque ya las dijimos, porque creemos o no creemos que las debemos hacer, pero ya las dijimos y caemos en situaciones difíciles. Y para esto vamos a Lucas 22 y ver cómo un buen hombre, un hombre muy usado por Dios, tuvo palabras osadas, pero la osadía de él vino de la fuente equivocada, como se dice, abrió la llave de agua que no era, y por eso sufrió gran vergüenza. En Lucas 22 del 31 al 34 leemos este pasaje. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Cuál fue el desenlace de esta conversación? Que efectivamente, quien tenía la razón era Jesús. Jesús lleno del Espíritu Santo, Jesús conocedor de la verdad, que podía escrutar no solo en el corazón de cada ser, sino tenía conocimiento no solo de los eventos que iban a pasar en una hora o al día siguiente. De hecho, Jesús hizo anuncios sobre cosas que no hemos vivido nosotros, que tienen que ver con el fin de los tiempos. Jesús, lleno del Espíritu, escucha estas palabras de un Pedro lleno de su emoción, de su impulso en la carne, en sus emociones, en su dimensión psicológica, y luego Jesús le advierte en el Espíritu qué va a pasar. ¿Quién tuvo la razón? Quien osadamente, con propiedad y sin temor, habló, pero con una osadía que venía del Espíritu. Y ese fue Jesús. Pedro tenía una osadía que venía de su alma y por eso se equivocó. En Primera de Pedro, que pueden ir buscando desde ya, capítulo 3, vemos que Pedro había comprendido, había madurado, y esto es un incentivo si nosotros tenemos palabras temerarias, equivocadas ahora. No digamos, ay, es que yo soy así y por eso me va a ir mal. No, tengamos la aspiración de Pedro, que habiéndose equivocado en Lucas 22, en Primera de Pedro 3, versículo 10, nos habla de forma muy diferente y nos enseña. Dice Primera de Pedro 3, versículo 10, lo siguiente: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Pudo haber hecho referencia directa a ese episodio de Lucas 22, y si no, incluso está implícito que él se refería a condiciones generales, a situaciones generales, pero también a ese momento. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, tiene que refrenar su lengua del mal. Y el mal no solamente se hace porque tengo malas intenciones, sino porque no tengo el discernimiento espiritual. Entonces, hago mal con mi lengua, no solo porque tengo una lengua, una mente, un corazón malévolo, sino porque tengo un entendimiento desacertado que me produce una osadía que viene de lo que me parece, de lo que siento, de lo que me apasiona, pero que no tiene el discernimiento espiritual. Por eso también en Proverbios 21 vemos aquí lo que dice Salomón. Salomón en Proverbios 21 versículo 23 hace una advertencia que es muy compatible, coherente y congruente con lo que se dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que acabamos de leer. Así que viendo esa compatibilidad, esa congruencia con las palabras de Pedro, veamos Proverbios 21, versículo 23, que nos dice: el que guarda su boca y su lengua
su alma guarda de angustias. En efecto, muchas veces hemos dicho en nuestra emoción, en nuestro entusiasmo o en nuestra depresión de nuestro corazón que no se ha conectado con Dios en medio de esas emociones fuertes, extremas, envolventes, hemos dicho cosas y después eso nos genera angustias. Desde el ejemplo de la persona, el niño que le dice a su mamá en un momento de ira, angustia, mamá, yo no te quiero. Y después vive la angustia, la decepción de haber dicho cosas hirientes que no son congruentes a la verdad y por eso se siente mal. O aquella persona que en la emoción promete con ese pequeño aumento salarial lo que no puede comprarle a los hijos. Entonces acaba de recibir un aumento de ¿qué? De 20, 30, 40 dólares y en la emoción le promete el fin de semana a los hijos que cuesta 60, 70 dólares o le promete una tablet nueva que no puede comprar. Entonces, esa osadía vino para decir palabras hirientes o promesas encantadoras, pero como vino de nuestra alma, sin el discernimiento, sin el dominio propio que nos da el Espíritu, entonces por eso sufrimos angustias. Entonces que nuestra osadía salga del Espíritu y no de nuestras emociones. Vamos a ver en Mateo 5, versículo 37, por qué a veces sufrimos innecesariamente. ¿Y por qué pecamos y quedamos mal con la gente? Porque no acatamos la palabra de Jesús que dice aquí, Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, cuando procede más de esto es cuando procede de nuestra alma que tiene una visión nublada, a veces demasiado emocionada, exaltada. Le decimos sí a lo que debemos decir no. Le decimos no a lo que debemos decir sí. Sí, le debemos decir a mamá en medio de ese dolor, sí te amo, estoy exaltado pero te amo. O le decirle al hijo en un momento dado, no te voy a comprar esa tablet porque estoy feliz porque me aumentaron el salario pero no me alcanza para esto. O esposa mía o esposo mío, no te puedo prometer este fin de semana el resort porque no da para eso. En Santiago 5 versículo 12 vemos también que nuestras emociones nos hacen caer en juramentos temerarios, peligrosos, irresponsables, porque todos nos emocionamos o todos nos irritamos y decimos cosas que no deben ser. Vamos a leer Santiago 5, versículo 12, que nos dice lo siguiente: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Estamos hablando de esos juramentos como lo que le aseguró Pedro a Jesús en su carne. Contigo hasta la cárcel, contigo hasta la muerte, y vemos cómo vergonzosamente él sufrió el haber negado 3 veces a Cristo y cómo lo pudo haber derribado y nunca más hubiera sido el Pedro que debía ser y que fue en efecto porque la vergüenza lo había hecho sucumbir. Sin embargo, vemos que Jesús le habla a él nuevamente, se le presenta ya resucitado y lo restaura. Y miren cómo este Pedro que falla adquiere la sabiduría y la osadía del Espíritu, y en ellos dos es otro Pedro. Y esta es la gran enseñanza, porque mucha gente podría decir, ese Pedro enseñando a nosotros a ser prudentes, pero el bien imprudente es, y a veces descalificamos a la gente diciendo, ¿cómo tú me vas a enseñar si yo te he visto pecar? Precisamente porque yo sé lo que es pecar y yo sé lo que es el arrepentimiento, te quiero enseñar a ti. Por si acaso ustedes lo quieren descalificar. Ahora tú me vas a hablar de vida decente, si bien indecente te vi ser en algunos momentos, bien irresponsable con el dinero, bien imprudente con las palabras y demás. Y uno le dice sí, pero porque estaba actuando conforme a mi alma. Ahora que aprendí a actuar conforme a mi espíritu, soy otro y por eso enseño, porque ando en el espíritu, pero también porque sé lo que es actuar y hablar conforme a los impulsos del alma. Vamos a ver en Hechos 2, del 38 al 40, el otro Pedro, con el que nos quedamos al final hasta la muerte, con el que vimos cómo se hizo gran ministerio. Y dice así, Hechos 2, del 38 al 41 nos dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vemos la diferencia.
De palabras y una osadía proveniente del alma vino la vergüenza en el primer momento y negar a Jesús 3 veces. De la osadía que proviene del Espíritu, no solo no hubo vergüenza, hubo salvación. 3,000 personas fueron salvas porque él no habló en su carne, sino habló en el Espíritu. De hecho, lo que hizo Pedro cuando en su alma dijo lo que no era y cómo negó a Jesús, claro, afectó a los que creían en su momento, a los que querían creer o a los que dudaban, a los que estaban que será Jesús o no será Jesús, viendo a este hombre negarlo. Eso hace daño. Sin embargo, luego en el libro de los Hechos vemos cómo la convicción no solo quita la duda, sino que da salvación. ¿De dónde debe venir nuestra osadía? De nuestro espíritu. Esto quiere decir que ante cada situación nosotros debemos presentarnos al Señor. Señor, ¿qué digo ahora? ¿Qué hago ahora? Porque estoy viendo y viviendo una serie de circunstancias que pueden hacer que me vuelva osado, soberbio, como Pedro, porque la soberbia es decir cosas del alma y la osadía, que es santa, no tiene soberbia. Entonces, ¿qué hago, Señor? Debo conectarme porque de mis labios van a salir cosas que me van a condicionar. Porque si las digo con osadía y no las cumplo, me convierto en alguien farsante, alguien de dudosa palabra, alguien cuestionable. O si, siendo osadas y equivocadas estas palabras, las ejecuto, me voy a buscar problemas. Me va a producir esto angustias. Entonces, ¿es buena la osadía? Por supuesto que es buena. Es mejor la osadía que la timidez, porque por timidez puedo negarme a hacer grandes cosas, a callar mis talentos, mis dones, porque si la timidez es cobardía, no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. La osadía es mejor que la timidez, pero la osadía en el espíritu. Entonces, les doy gracias a ustedes por escuchar esta prédica, esta meditación del día de hoy. Que el Señor nos siga guiando. Estas son cosas que el Señor pone en nuestros corazones para enseñarlas. Seamos osados, pero siempre conectados al espíritu y no a nuestras emociones. Que entre el impulso y el acto osado haya un momento de doblar rodillas y de poner atención a la voz de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu lección de hoy. Gracias porque tú quieres personas esforzadas y valientes. La cobardía no es asunto de hombres, como dice la canción que a veces cito. La cobardía es del carnal, pero también la osadía impulsiva que nos lleva a mentir porque decimos cosas que no son conformes a tus planes o cosas que a veces nos superan a nosotros. Entonces esa osadía tampoco proviene de ti. Tú quieres que seamos esforzados, valientes, que no tengamos miedo, que impactemos en el mundo, pero para esto tenemos que vivir conectados a ti. Pedro quiso impactar al mundo entregando su cuerpo para la cárcel o para la muerte, pero desde la emoción, y por eso te negó, Señor, 3 veces. Pero luego, lleno del Espíritu, habiendo madurado, habiendo doblado rodilla entre cada emoción y cada acción, porque eso es el éxito. Después de la emoción no viene la acción inmediata, sino doblar rodilla, abrir nuestros oídos, abrir nuestra mente a tu instrucción. Entonces allí, Señor, vemos la transformación de Pedro y la transformación que tú quieres en nosotros, para que en vez de generar duda, vergüenza, generemos vida para la eternidad. Gracias, Señor, por este tema, por tu palabra y porque tú nos enseñas a vivir, a protegernos y a la vez emprender. En nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén.